Soy Teodulio Grandes Cárdenas, antropólogo de profesión, estudiado en la Universidad Nacional de Trujillo, laborando, digamos, desde los inicios mismos de la carrera en diferentes instituciones, como fueron Chinamos, tiempo de Velasco, Gobierno Regional de Loreto, entre otros. Y con un apoyo, digamos, un poco pronunciado con salud, en labores de apoyo. Bien, refiriéndome al grupo etnolingüístico Cucamiria, diría que este es un grupo o una familia, digamos, una familia bastante grande, tal vez la más grande que se ha extendido casi en gran parte del territorio amazónico y del Perú, Amazonía del Perú. Pertenece, como ya conocemos, a la familia Tupi-Guaraní, básicamente a la subfamilia Tupi. Y a estos grupos, diríamos familia, Cucamiria, pertenece a otro grupo, también bastante grande, cuya presencia casi ya no se nota acá en Amazonía, pero según datos sí están presentes, pero ya no, digamos, como grupos compactos, como grupos organizados. Me refiero a los Cucama. Cuando los españoles llegan acá a esta parte del Perú, la Amazonía, se encontraron con amplias zonas pobladas con este grupo, más que todo, que se extendían a lo largo de los grandes ríos, principalmente el Amazonas, el Marañón, porque ellos cuando entran desde el Brasil hacia el Perú entran por el Huallaga, básicamente, a partir del Brasil, o sea, por la parte sur del Brasil, entran básicamente por Ucayali, entran al Huallaga y se bajan por el Amazonas, de tal manera que han tenido la oportunidad de extenderse grandemente. Diríamos que en dos momentos históricos se dieron esto. El primero, como un efecto natural del proceso, ¿no?, de poblamiento de América. El segundo, ya con la llegada de los invasores europeos, sobre todo españoles y portugueses, se produce, según los datos, una segunda oleada. Entonces llegan con más fuerza acá a esta parte de la Amazonía. Bien, en cuanto al grupo, a la población Cocama, objeto de estudio, me refiero al centro poblado de Parecocha. Este no ha sido tipificado como comunidad nativa si se puede decir, por el gran mestizaje que tiene. Sin embargo, el inicio de este centro poblado, según los datos también que he obtenido, se da a partir de unas cuantas familias Cucama. Y es aquí donde la iglesia entra a tallar, estableciéndose una iglesia ahí precisamente en Parecocha. Y en ese momento, pues, según los datos, no pasaban de 20 familias. Y de esas 20 familias, solamente la mitad se dedicaban a la actividad de la cerámica. Pero también en el proceso iban llegando gente de otros lugares de la zona y también de otros lugares, tal vez de la región. Por ejemplo, hay gente que llegó desde San Martín, ¿no? En centros poblados, Cucamas que existen en la periferia, en los poblados de la periferia, Iquitos, hay buena presencia Cucama. Pero los Cucamas, sobre todo, creo, y es muy evidente por la gran población que tiene, han adquirido una actitud, si se puede decir, defensiva frente a la población mestiza en que se ubica. ¿En qué sentido? Como dice, creo,
los antropólogos que estudió este caso, ellos se han mimetizado, ya olvidando muchas veces la expresión de su cultura en ambientes no propios de su grupo. De tal manera que este autor ha llegado a escribir un libro que se titula Los Cucamas Invisibles. Bueno, creo que pero se refiere a la invisibilidad precisamente del grupo. ¿Y por qué se invisibilizan ellos? En gran medida, ¿ya? Porque, bueno, los prejuicios que precisamente son abundantes en nuestra sociedad, que es racista, ¿ya? Etnocéntrica, pero que poco a poco este hecho, tal vez por el avance mismo, digamos, por el avance mismo de la sociedad peruana y por la presencia de una población mayor acá en nuestra región, que cada día está más presente, bueno, hizo de que también los derechos de estos pueblos vayan, digamos, empezando a ser reconocidos. Y esto se da básicamente, particularmente, a partir de la revolución de Velasco, o sea, el presidente Velasco, quien por primera vez tal vez toma en cuenta en su amplitud la presencia, el reconocimiento y la reconstrucción de las culturas nativas de acá de la región amazónica. Digo así porque precisamente es el que toma en cuenta en su globalidad la reconstrucción de la cultura de estos pueblos, de tal manera que él procede a la titulación de las tierras donde ellos habitan actualmente, ¿ya? Y donde han tenido la oportunidad, tal vez, si tienen la oportunidad de alguna medida de reconstruir, de venir reconstruyendo, recuperando su cultura ancestral, aunque en su integridad, por supuesto, ya no es posible. Entonces, de tal manera, pues, que en el caso de Parecocha, se da tal vez un caso anecdótico con respecto al nombre. Me refiero a Parecocha. ¿De dónde viene ese nombre? Me referían de que cuando se establece la iglesia, ahí hacía su misión un curita, un sacerdote. Y un día el sacerdote siempre se iba a bañarse en el lago que hay precisamente junto a la comunidad. Y bueno, se metió a una canoa y bueno, en unos movimientos que hizo la canoa se fue al agua. ¡Plum! El sacerdote, ¿no? Se hundió en el agua, pero no se ahogó. Y bueno, pues los que lo veían se rieron, ¿no? Al ver ese hecho. Entonces, desde ese momento le empezaron a llamar al lugar Padre Cocha, por ese motivo, digamos, ¿no? Por ese motivo. Entonces, de ese hecho anecdótico viene el nombre de Parecocha. Y la primera autoridad, el primer teniente gobernador que tuvo Parecocha, fue no precisamente un parecochano, sino fue una persona que vino de un lugar cercano, ¿no? Entre los muchos que han ido poblando, digamos, esta comunidad, este centro poblado. Y actualmente, pues, Parecocha, podríamos decir que es un centro poblado con bastante presencia foránea, ¿no? Pero que de algún modo, de una manera muy genérica, ha ido identificándose como un lugar con presencia, digamos, del pueblo Cucama-Cucamiria. Y bueno, digamos, para finalizar, ¿de dónde viene el hecho de que el pueblo Cucama se haya dividido en Cucama y Cucamiria? Esto viene precisamente de los años 1600 aproximadamente, 1500, 1600, cuando se distancian, ¿ya? Entre dos grupos, el pequeño Cocama, que lo consideran a los Cucamiria, y el gran Cocama, que es, digamos, el grupo grande que conforma el grupo Cucama. Sin embargo, a pesar de ese distanciamiento, sí mantienen sus relaciones, porque de tal manera que en cada comunidad se encuentra la presencia de los Cucamiria, por la gran presencia migratoria de nuestra población amazónica.